Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video voy a estar compartiéndote cómo puedes calcular una carta astral y cómo puedes empezar a identificar los diferentes elementos y empezar a interpretar una carta astral. Realmente mi enfoque con este video es que al final tengas muchas más herramientas, saber qué significan todos los diferentes tipos de selecciones que uno puede hacer cuando está calculando una carta astral y ojalá con esto que tengas una guía mayor para que empeces a conocer mejor tu carta natal. Entonces, comencemos de una vez con cuál es la página que yo recomiendo y cuál es mi página favorita para calcular las cartas natales. Realmente soy muy fan de AstroSeek. Para mí AstroSeek es la mejor página que existe. Hay una versión en español, entonces si vas a es.astroseek.com vas a poder llegar a la versión en español. Todavía hay ciertos de las capacidades que tiene la versión en inglés que son mayores que la de español, pero realmente tiene todo lo que necesitamos. Entonces, cuando vamos a ingresar a calcular la carta astral, puedes ir de una vez a la que dice carta natal gratuita. Personalmente también me gusta bastante la de la astrología tradicional, pero podemos ir a la carta natal gratuita y por ahí te guío. Una vez ingresas a esta parte, vas a ingresar la fecha de nacimiento. En este caso voy a poner una totalmente random, no de nadie en particular, pero vamos a poner una fecha y vamos a poner la hora. Ahora, quiero hacer mucho énfasis en por qué la hora es tan importante. Realmente la hora exacta, y es difícil porque sabemos que aunque podamos tener la hora exacta en una, no sé, en un documento, podemos imaginarnos todo lo que está sucediendo en un hospital o en un hogar cuando se está dando un nacimiento y no siempre es 100% certero la hora que tenemos. Entonces, en la medida de lo posible que puedas sí guiarte con algún documento, un acta de nacimiento, va a ser lo mejor, más allá de confiar de lo que puedan recordar ciertas personas. A mí en particular me pasó justamente eso, que mis papás me habían dicho una hora, viendo el documento era una hora antes, y esto va a hacer mucho impacto. ¿Por qué? Porque en particular el ascendente varía cada 2 horas. Entonces, esas 2 horas no es que son 2 horas fijas, sino que tal vez una persona nació a las 8:50 de la tarde, de la noche, y ya para las 8:52 ya era otro ascendente y cambia totalmente la distribución de los planetas en la carta. Entonces, no puedo instar más a que realmente busques esa hora lo más exacta posible. Y definitivamente, bueno, si no estás completamente seguro, definitivamente hacer esa reflexión sobre, bueno, cuál es el ascendente que me sale, me identifico o no con ese signo y por ahí tratar de hacer lo que llamamos una rectificación. Pero en general sí buscar lo más exacta esa referencia de la hora. Entonces, habiendo dicho eso, pones la hora, los minutos, lo más exacto que se pueda y pones la ciudad de nacimiento. Que esto también es muy importante por la longitud y la latitud y asegurarnos de que los cálculos de esos grados que tienen que ver con la posición de la Tierra van a estar totalmente certeros. Ahora, no vamos a calcular de una vez, sino que vamos a irnos a la opción que dice ajustes extendidos. Y aquí hay un tema que siempre me gusta tocar. Es un tema que a veces es un poco, no controversial, pero sí a veces ciertos astrólogos lo toman como para tener ciertas discusiones, que es el sistema de casas. ¿Qué es el sistema de casas? Es básicamente la manera en que calculamos para determinar dónde están esas 12 secciones de esa rueda de 360 grados, cómo las dividimos. Hay sistemas que son tipo cuadrantes, que entonces utilizan la línea del horizonte y la línea que va, que básicamente rompe o divide el círculo en dos, toman esas para básicamente hacer esas divisiones de la carta como tal. Hay otros tipos, y en particular mi favorita, que si nos vamos aquí es la que dice signos completos o también a veces se llama signos enteros, que es cuando sin importar el grado en el que está esa línea del ascendente, donde diga ASC o AC, en ese punto vamos a tomarlo como, aunque sea el grado 29 de Libra o el grado 1 de Libra, tomamos todo ese signo como, ok, esa es la casa 1 y todas las demás secuencialmente se rellenan. Cuando utilizamos los signos completos o los signos enteros, lo que es muy útil es que no existe esa división entre los signos y las casas,
sino que cada signo corresponde a una casa. De nuevo, esto ya llega a ser mucho de cuál es la manera en que estudia la persona la astrología, o si tenés un sistema que te gusta más. Hay muchas personas que también utilizamos diferentes sistemas para diferentes usos que le damos a la astrología, pero si tuviera que darte mi recomendación en particular, si estás aprendiendo a analizar una carta astral, para reducir la cantidad de temas y hacerlo mucho más simple para digerir, personalmente te recomendaría muchísimo utilizar el sistema de signos enteros. Y creo que cuando lo veamos visualmente vas a entender por qué realmente se recomienda muchísimo. Entonces, vamos a indicar eso ahí. Y yo personalmente quitaría todas estas abajo de visualización, que hay ciertos otros puntos, bueno, menos los nodos. El nodo sí lo dejaría. Pero la parte de la fortuna, Quirón y Lilith, Quirón y Lilith son asteroides, son importantes, algunas personas lo utilizan mucho. Personalmente yo pienso que podemos ignorarlos por el momento y empezar a concentrarse mucho más en ciertos puntos que te voy a dar más adelante. Pero si estás empezando, no los agregues todavía. Los nodos sí pueden ser útiles para conocer ciertos temas de los eclipses y demás, eso podemos dejarlo. Pero entre más elementos podrás quitar de entrada, menos va a ser abrumador cuando estás tratando de analizar tu carta astral. Entonces, le das calcular y te va a desplegar esta imagen que es cómo se ve una carta astral. Entonces, bueno, yo nunca había visto esta carta astral porque nada más puse una fecha X, pero en este caso, ¿qué vamos a ver? Una carta astral tiene 3 componentes principales. Si vemos la rueda exterior, voy a hacerle aquí un poco de zoom. Esta rueda exterior, donde tenemos estos símbolos, son los símbolos que corresponden a los signos zodiacales. Entonces siempre en la rueda más lejana tenemos a cada uno de los signos y aquí es donde pueden apreciar que como utilizamos el sistema de signos enteros, cada uno de estos signos corresponde a una cajita de estos números que tenemos al interior que dicen del 1 al 12. Entonces, ¿qué significa esto? Cada uno de esos del 1 al 12 son las casas en la astrología. Las casas son áreas de la vida. Realmente, y en particular en la astrología tradicional, las casas y toda tu carta como tal no solo te describe a vos, sino que también describe el entorno en tu vida. Entonces, yo podría, por ejemplo, si alguien llega y me consulta, mira, quiero saber más de mi familia, hay una casa en la astrología que nos habla de esa área, que sería la casa 4, entonces yo voy y analizo ahí. Entonces, hablamos de los signos, hablamos de las casas, y estos símbolos que tenemos adentro de cada uno de los signos y las casas son los planetas. En particular, para empezar a hacer ese análisis de una carta astral, que va a ser muy útil, que puedas enfocarte principalmente en 3 áreas. O yo te diría, bueno, si quieres conocerte mejor, de nuevo, trata de limitar los elementos que estás analizando. Yo personalmente iniciaría por analizar cuál es mi ascendente. Entonces ahí es esta línea que hablábamos que dice ASC y ese signo que está ahí. Entonces, ¿por qué el ascendente es tan importante? El ascendente marca, es una línea que traza, la podemos trazar de esta manera, y marca qué iba subiendo, qué signo iba subiendo por el horizonte cuando yo nací. Como te comentaba que cambia cada 2 horas, es realmente lo más impactante o lo que más define a uno como persona. De hecho, en la antigüedad, cuando llegaba una persona y le preguntaban cuál es tu signo, realmente te estaban preguntando cuál era el signo de tu ascendente. Es hasta la modernidad que, como todos sabemos, nuestra fecha de nacimiento, pero no siempre la hora, y era más fácil vendernos la idea de la astrología con horóscopos bajo el sol, que todos sabemos que el sol, bueno, para que sepan, el sol siempre está en el mismo grado zodiacal, mismo 1 o 2 grados zodiacales todos los años. Entonces, todos los años, el 9 de noviembre, el sol va a estar en Escorpio, por ejemplo. Entonces, como todo el mundo va a saber eso, y eso es más predecible porque el sol es lo más estable en la astrología, de ahí que nos vendieron esta idea de, bueno, ¿cuál es tu signo? Y cuando nos preguntan eso, sabemos cuál es nuestro signo solar. Pero realmente, un dato o algo que es mucho más específico a mi persona es el ascendente. Porque una persona pudo haber nacido el mismo día que yo, pero nació con un ascendente distinto y cambia la distribución de los planetas en la carta. No cambian en los signos, pero sí cambian en cuáles casas están. Y bueno, ya que tenemos el ejemplo, podremos hacer la corrección para que vean. En este caso le pusimos que había nacido esta persona a las 9 de la mañana.
Entonces vamos a ver, y en ese momento vieron que nos salía un ascendente Libra. Entonces, ¿qué pasa si lo cambiamos a las 11 de la mañana? Ahora la persona es un ascendente Escorpio. Entonces, en este caso ven que cambian obviamente la distribución de los planetas. Estos planetas antes estaban aquí en la casa 11, ahora están en la casa 10 y así sucesivamente. Básicamente ese ascendente también, el hecho de que es ese momento donde lo que está surgiendo por el horizonte, y también si lo pensamos ya un poco espiritualmente, pues es el momento que mi alma se une a mi cuerpo, bueno, yo nazco y estoy ya disfrutando de la vida. Entonces es muy simbólico. De ahí que el ascendente y toda esta casa 1 me describe a mí como persona, describe mi manera de abordar el mundo, cuando sucede algo nuevo, cómo me enfrento a la vida, cuál es mi modus operandi, cómo estoy interactuando con las circunstancias alrededor de mi vida. Y por eso es un punto tan importante. Entonces, ¿qué analizaría yo? Número 1, ¿cuál es el signo del ascendente? Entonces, ¿a cuál signo corresponde? Y aquí hay un punto muy importante. Realmente lo más difícil en la astrología es cuando estás iniciando poder identificar cuál era este signo, qué símbolo es este y demás. Entonces ahí te recomiendo mucho, y si quieres ir a mi página de Instagram, ahí tengo en las historias destacadas una guía bastante importante de cada uno de los planetas y los signos y cuál es que corresponde a qué, para que puedas darte una idea y puedas empezar a analizar. Pero definitivamente eso te va a ayudar muchísimo. Primero nada más considerar, bueno, cuál es el signo de mi ascendente, cómo me identifico yo con la naturaleza de ese signo, y empezar a conocer más del signo como tal. Bueno, es un signo de fuego, es un signo de agua, y más de las clasificaciones que ya tienen cada uno de los signos. Y por otro lado, sí es como en este ejemplo, que tenemos a un planeta, en este caso, este es Urano, en la casa 1, también iba a investigar más sobre ese planeta. Porque entonces todos los planetas que están en la casa 1, primero son muy visibles a las otras personas, pero también nos representan a nosotros mismos. Entonces es como una energía una cualidad que yo cargo ya esencialmente, porque se expresan también muy visiblemente al estar en esa casa 1. Entonces, punto 1, investigar el ascendente. Punto 2, vamos a investigar dónde está la luna. La luna es el planeta que va más rápido. La luna pasa y da toda la vuelta por la rueda zodiacal en 28 días aproximadamente. Entonces va a ser muy relevante lo que esté haciendo en una carta astral. ¿Qué vamos a investigar? Lo mismo, en qué signo está. En este caso tenemos esta luna en Piscis. Entonces yo voy a estudiar más sobre el signo que representa. ¿Y cómo lo voy a relacionar con los significados de la luna? Bueno, la luna en una carta astral nos va a describir la parte emocional de una persona, qué me hace a mí sentirme segura, sentirme cómoda, cómo yo hago sentir cómoda a otras personas, cómo es mi manera de cuidarme y cuidar a otros. Entonces, investigar la posición de la luna al respecto de eso y el signo, y también la casa en la que se encuentra. Entonces, en este caso, uno analizaría, bueno, la luna en la casa 5, ¿qué representa la casa 5? Y de ahí vamos a ver más o menos en qué áreas de la vida también la persona se siente más cómoda interactuando, dónde se hace un hogar también en otro lado de su carta también. Y si ya sos una persona más avanzada en la astrología, definitivamente con todos los planetas vamos a querer analizar los aspectos, pero esto es muy avanzado, si apenas está iniciando, nada más analizar la posición del planeta en la casa y en el signo. Pero si ya está más avanzado, analizar, bueno, ¿a quién está haciendo aspecto esta luna? Y en particular, bueno, para la luna es muy importante. Entonces podríamos ver eso. Bueno, aquí la luna, esta línea roja nos indica que está en cuadratura a este planeta que es Neptuno, pero de nuevo, mucho más avanzado. Pero esos aspectos al planeta van a ser relevantes también. Y finalmente, vamos a analizar la posición del Sol. Y el Sol en una carta nos está hablando de la manera en que la persona quiere brillar, cómo quiero ser vista, cómo me gustaría que me vean. El Sol habla de nuestra esencia, cuál es mi identidad, dónde también yo pongo, cómo expreso mi identidad y dónde pongo ese valor a mi identidad, cuál es el rol que tiene mi deseo, ese fuego interno en mi vida, etc. Entonces, la posición del Sol, mismo que acabamos de describir con la Luna. Vamos a analizar en qué casa astrológica se encuentra. En este caso lo pusimos muy bonito porque de hecho es
es un sol en Leo en su signo, pero bueno, no voy a interpretar más, pero como para que se den una idea. Entonces, tenemos el sol en el signo de Leo en este caso, en esta casa 10, muy poderoso, etc. Vamos a analizar el signo y la casa y para adicionarle podemos, y en este caso que escogimos una fecha donde el sol está con tantos planetas, también vamos a analizar cuáles planetas están ahí con el sol y cómo están interactuando. Pero entonces, este va a ser el primer alcance que puedes tener realmente con una carta astral de distribuirlo en esos grandes 3 puntos, el ascendente, la luna y el sol. Ya con esos 3 tenés una idea mejor de si es tu propia carta, vos como persona, y analizar justamente eso, bueno, cuáles son esos signos de cada uno de esos puntos, cómo se relacionan entre sí, y de ahí puedes llevarlo a elementos mucho más avanzados. Probablemente en otros videos voy a dedicarme a analizar justamente eso. Posiblemente creo que sería una bonita idea hacer un poco de ese ejercicio, de utilizar una carta de una persona famosa y hacer ese análisis y ver qué podríamos entender para que se den una idea de cómo empezamos a armar estas piezas, cómo empezamos a contar una historia a raíz de una carta astral y que no se quede nada más en los horóscopos de periódico o de revistas que son muy simples y que, como ya les comenté, son demasiado básicos porque realmente no se pueden hacer horóscopos desde un signo solar, porque como ya vimos en este ejemplo, una persona así podemos tener, todos los que nacimos de un mes de cierta fecha a cierta fecha, tenemos el sol en el mismo signo, pero eso no significa que lo tenemos en la misma posición respecto al ascendente. Entonces de ahí que ya esto se volvió en otro comercial. No confíen nunca en los horóscopos que son solamente basados en el sol. Realmente los horóscopos que más valen la pena, y la razón por la que yo los hago bajo el ascendente, es porque todas las personas que tengan el mismo ascendente, bajo esta dinámica de los signos enteros, por ejemplo, cualquier persona que nació alrededor de estas fechas y es ascendente Escorpio, van a tener siempre a Leo en esta casa 10, por ejemplo. Entonces ahí es mucho más fácil hacer este tipo de horóscopos porque tenemos un punto de referencia. Y de nuevo, esto funciona mucho por utilizar este sistema de signos completos o signos enteros. Entonces, espero que esto te haya ayudado mucho. De nuevo, te recomiendo ir a mi página de Instagram, donde tengo esas guías de los planetas, los signos y las casas y unas definiciones básicas de cada uno para que empieces a armar esa historia de tu carta y puedas conocerte mejor. Muchas gracias por ver este video.